Nos encontramos en San Pablo, Brasil, para hacer una cobertura especial aquí en Ojo con los Medios sobre toda la crisis política que vive esta nación, la más poderosa del continente suramericano. Tengo conmigo varias publicaciones que ya vamos a comentar, entre ellas la infaltable revista Bella, tan conocida en el Estado plurinacional de Bolivia. En un rato la vamos a estar comentando más a detalle con Mariano desde los estudios, pero también me acompaña hoy, le agradecemos a Tadeu Breda, periodista independiente con el que vamos a compartir unos minutos de entrevista para hacer una introducción de lo que está sucediendo en una semana clave en Brasil. Ya te vas a enterar del porqué. Tadeu, lo primero que te quería preguntar, hace rato cuando compraba estas publicaciones, le pregunté al vendedor si él estaba a favor de la salida, de la caída del gobierno de Dilma Rousseff. Me respondió que sí, que efectivamente estaba a favor, y cuando le pregunto por qué, me dice: por la corrupción. Nunca se había visto en 70 años, me dice, que él tenía tanta corrupción en Brasil. ¿Es así? ¿Qué opinión te merece a vos? ¿Es tan así como menciona ese vendedor? ¿Tanta corrupción hay dentro del gobierno del Partido de los Trabajadores? Entonces hay una cuestión que ¿es que nunca hubo una corrupción de este tamaño o es que nunca se investigó una corrupción de este tamaño? O sea, tuvimos una dictadura del 64 al 85, una dictadura que hizo grandes construcciones de energía, la usina de Itaipú, que se conoce muy bien en Argentina y Paraguay, que hizo la campaña por la colonización de la Amazonía. En fin, fue una dictadura que hizo grandes obras, en fin, una dictadura donde no había libertad de prensa y mucho menos libertad funcional de la policía para investigar corrupción del gobierno. Entonces me parece que una exageración, una insanidad, una locura decir que nunca hubo una corrupción como esta. ¿Y cómo te parece que han logrado instalar esta exageración que vos mencionás? Bueno, dos cosas. La concentración de los medios de comunicación que hay en Brasil, que ya todo el mundo lo conoce. Algunas familias dominan toda la comunicación masiva en el país, de norte a sur. O sea, la Globo tiene una fuerza aquí increíble. La una es eso, o sea, entonces en momentos de crispación social, de polarización política, no hay discusión pública en los medios de las posiciones, solo se refleja una. Y la otra es que el juez encargado de hacer las investigaciones de la operación Lava Jato, el señor Sergio Moro, es un gran admirador de las operaciones Manos Limpias que investigó la mafia en Italia, y tiene un artículo, creo que del 2004, que propone justo eso, o sea, una alianza entre la justicia y los medios de comunicación para acabar con la corrupción. Entonces, él en este artículo en 2004 ya proponía estas filtraciones de información antes de que se probara, o en fin, entonces para que se forme una condena social antes que la condena judicial. Entonces eso, a mi modo de ver, la combinación de un oligopolio de prensa con un juez que adoptó este modus operandi, digamos así, de filtrar información a estos medios y seleccionar también lo que sale y lo que no sale. Eso creó esta sensación, que para mucha gente es una sensación muy real, de que el país está totalmente de frente a un escándalo de corrupción que jamás hubo. Tadeu, en estas primeras horas de mi estadía en San Pablo me encuentro con muchos colegas que me hablan de una situación de polarización aquí en Brasil que no habían conocido antes. ¿Vos lo percibís de la misma manera?
Hombre, yo tampoco he conocido de gente peleándose en la calle, estas situaciones que hubo de agresión. Bueno, yo tengo 31 años y nunca he visto eso tampoco. He visto las cosas así desde el 2013, que hubo una primera pelea entre gente que sale en la calle con verde amarillo y gente que sale en rojo, pero eso ya todo es resultado de una campaña muy larga que se hizo en contra de este gobierno, que sí tiene muchas críticas. Yo mismo tengo muchas críticas a este gobierno, pero no son las mismas críticas que hacen los medios de comunicación. Hoy la Cámara de Diputados dio un paso más, se hizo un nuevo avance en esta intención de llevar adelante el juicio político en contra de Dilma Rousseff. ¿Se puede hacer alguna previsión de lo que puede suceder? También se habla de que el próximo domingo va a haber una votación definitiva en diputados que podría permitir o no que se haga el juicio político. ¿Vos cómo ves toda esta situación? Es muy difícil hacer una previsión del futuro, porque la coyuntura a veces cambia 2 veces, 3 veces en el mismo día. Hubo semanas aquí que la situación era impresionante. Tenías una certeza en la mañana y certeza de otra cosa en la tarde, y en la noche regresaba la certeza que tenías antes. Pero yo creo que, o sea, el gobierno puede que logre barrar, o sea, impedir el proceso de impeachment, pero tendrá que hacer negociaciones muy complicadas con partidos políticos que no son sus aliados, porque el PT hoy día no tiene aliados ideológicos en número suficiente en el Congreso para impedir el impeachment. Entonces lo que puede hacer, lo que está haciendo, y de pronto así me parece natural que lo haga, es que negocie cargos en la administración, ministerios y empresas estatales y todo, con los partidos que prometan, que hagan la promesa de votar a favor del gobierno durante el impeachment. No veo otra salida. Tadeu, otra cuestión que se ha instalado en la última semana, diría, es la posibilidad de que se realicen elecciones anticipadas. ¿Te parece que este es un escenario factible para poder salir de la crisis política que se está viviendo en Brasil? Es muy difícil, porque para haber otras elecciones hay que hacer un cambio en la Constitución y hay que aprobarse en el Congreso igual. Y me parece muy difícil que los congresistas quieran abandonar sus mandatos para realizar una nueva, porque no se puede hacer una nueva elección solo para presidente, hasta donde sé yo, porque eso tampoco ha pasado en los últimos años. Entonces me parece mucho más una otra posibilidad para de pronto sacar a la presidenta si es que el impeachment no es aprobado. Entonces me parece una señal que da la oposición a la opinión pública de que si el impeachment, si el gobierno logra impedir que el Congreso apruebe el impeachment, pues ahí tenemos una otra opción para sacar a este gobierno, que sería la convocación de elecciones generales. Entonces parece un plan B más que nada. Tadeu, una última pregunta. Si logran llevar adelante el juicio político y destituir a la presidenta Dilma Rousseff, desde tu punto de vista, ¿se trata efectivamente de un juicio político, o lo que está sucediendo en Brasil o lo que se pretende implementar es un golpe de Estado? Hombre, hay una discusión, se está discutiendo mucho eso aquí, que el impeachment es un instrumento de la Constitución, luego respeta la Constitución, luego no es un golpe de Estado. Pero por las fuerzas que se están moviendo, a mí me parece que sí se trata de un golpe, aunque no un golpe tradicional, es un golpe más a lo paraguayo, algo parecido. Claro que Paraguay fue en 24 horas sacaron a Lugo, acá no, o sea, se va a respetar
respetar, ojalá, el proceso legal, pero aún así la conformación de las fuerzas sociales, la alianza entre el poder judicial, la prensa y las élites, más que nada las élites industriales de acá de São Paulo, me parecen si no un golpe, a lo mejor un boicot, una manera de boicotear el gobierno, hacer con que la economía y nada funcione, dar la impresión de que solo este gobierno es corrupto, solo el PT es la encarnación de la corrupción en el país y que sacándolo todo va a cambiar. Lo que sabemos que no es verdad. Si hay un juicio político o golpe, llamémoslo como queramos, será lo peor que puede pasar, porque lo que viene en la línea sucesoria es el vicepresidente Michel Temer, que es muy conservador, también tiene muchas sospechas en torno de él, y su partido es el partido más fisiológico que hay en el país, y bueno, y también tiene un pedido de impeachment en contra de él. Entonces, si hay juicios políticos en contra de Dilma y en contra de Michel Temer, quien asume es el presidente de la Cámara, que es Eduardo Cunha, que es él sí es reo, él sí está siendo juzgado por la justicia por corrupción, porque le han descubierto cuentas bancarias en Suiza con 50 millones de dólares, en fin. El impeachment sería lo peor. Tadeu, muchísimas gracias por estos minutos con Ojo con los Medios. Gracias a ti. Estado plurinacional de Bolivia. En un rato la vamos a estar comentando más a detalle con Mariano desde los estudios, pero también me acompaña hoy, le agradecemos a Tadeu Breda, periodista independiente con el que vamos a compartir unos minutos de entrevista para hacer una introducción de lo que está sucediendo en una semana clave en Brasil. Una cuestión que es que nunca hubo una corrupción de este tamaño, o es que nunca se investigó una corrupción de este tamaño. O sea, tuvimos una dictadura del 64 al 85, una dictadura que hizo grandes construcciones. Cuando le pregunto por qué, me dice: por la corrupción. Nunca se había visto en 70 años, me dice, que él tenía tanta corrupción en Brasil. ¿Es así? ¿Qué opinión te merece a vos? ¿Es tan así como menciona ese vendedor? ¿Tanta corrupción hay dentro del gobierno del Partido de los Trabajadores? Entonces hay Nos encontramos en São Paulo, Brasil, para hacer una cobertura especial aquí en Ojo con los Medios sobre toda la crisis política que vive esta nación, la más poderosa del continente suramericano. Tengo conmigo varias publicaciones que ya vamos a comentar, entre ellas la infaltable revista Bella, tan conocida, en el que te vas a enterar del porqué. Tadeu, lo primero que te quería preguntar, hace rato cuando compraba estas publicaciones, le pregunté al vendedor si él estaba a favor de la salida, de la caída del gobierno de Dilma Rousseff. Me respondió que sí, que efectivamente estaba a favor.